Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Desde mi casa, buenas noches y bienvenidos todos a esta emisión especial de Veraz. Con mis disculpas porque la afección de la voz sigue. Mejoró para este domingo en que les envío el saludo y presentación. No pude grabar con normalidad como son los jueves, pero nos permitió una alternativa mejor, que debería hacerse con frecuencia. Recordar a ustedes los compromisos que aquí asumieron los invitados y preguntarles si creen que lo están cumpliendo. Para responder pueden dirigirse a la cuenta de Twitter de Veraz, que es @veraz_tweet, TWIT. Todos los 44 programas hechos hasta ahora están en un canal de YouTube, cuya identificación aparece también en esa cuenta y en mi cuenta de Twitter. Entonces, en la siguiente hora, recopilaremos las principales definiciones que asumieron aquí personajes que forman o deforman la vida nacional. A través de Canal 1, la señal de Sonorama 103.7 FM en todo el Ecuador, las distintas cableras del país y a nivel internacional, @canal Noticiero 1, @Noticiero 1, por Facebook Live. Espero estar completamente recuperado de mi voz la próxima semana. Les anticipo que el invitado será un ministro de Estado, 3 de octubre. 10 de octubre está en la agenda la alcaldesa de Guayaquil y para el 17 un aspirante a la presidencia de la República que persiste en ese sueño, no oculto siempre, pero para él en su agenda por primera vez. Ahora los invito a acompañarnos con mis aprecios de siempre y las disculpas que corresponden. Bienvenidos. La Fiscalía aspira a mantener coordinación con el Pleno del Consejo de la Judicatura para que vayamos tomando las decisiones que corresponden. Otra vez la misma historia. Coordinación con el Ejecutivo. Coordinación con el Pleno del Consejo Nacional de Judicatura. ¿Qué es esto? Mientras no se reforme el Código Orgánico de la Función Judicial, la Fiscalía no tiene absoluta autonomía y eso debemos estar muy claros. La gente sabrá que no es una fiscal solamente para los grandes escándalos, sino también para el pequeño robo del que fue. Y que es el que más le afecta a la ciudadanía, porque usted debe tener la seguridad y la garantía de poder caminar tranquilo por las calles sin tener la posibilidad de que le arranchen su teléfono celular o de que le sustraigan ese esfero que usted tiene. ¿No es demagógica su promesa? No es demagógica, es preocupación. No, su preocupación sí, pero su compromiso de que usted va a atender todo eso. Pero debemos nosotros tener la claridad de que uno de los enfoques de la administración también tiene que ver con la seguridad ciudadana. Si le piden resultados, la atiborran denuncias de corrupción. Y si estamos, a eso voy, si estamos realmente comprometidos en una lucha contra la corrupción, nos deben de dotar de las herramientas y de los recursos necesarios para poder cumplir con nuestro trabajo. ¿Y si no la dotan? Vamos a buscar también el apoyo a nivel internacional. Lo que el presidente ha planteado siempre es que cuando exista un acto de corrupción, pase lo que pase, que la Fiscalía haga lo que tenga que hacer, la Contraloría igual y los jueces igual. Ya que usted lo trata, ¿qué está haciendo la Fiscalía en la denuncia de INA Papers que se hizo contra entorno y familiares del presidente? Bueno, eso de igual forma va a responder la señora dueña de la acción penal, que es Diana Salazar. ¿A usted lo que en ese caso no le interesa impulsar nada, seguir nada?
se ha Así. impulsado efectivamente el hecho de que se abra, ustedes pueden ver aquí, la firma del señor licenciado Lenin Voltaire Moreno Garcés y de la señora Judith Rocío González Navas, esposa del presidente. En la mayoría de contratos hubo sobreprecios y sobornos, sino en todos. Muchos tuvieron inclusive defectos estructurales. La mínima aspiración del Estado, la mínima, está en recuperar un 20% de todo eso que se dio, es decir, cerca de 800 a 900 millones de dólares. ¿Eso le parece factible o irreal? Me parece irreal, le soy franco. Le agradezco su franqueza. Sí. ¿Por qué? Porque se calcula, por ejemplo, sobre la coima. La coima demostrada es 33.5 millones de dólares. Esto como primicia. También los de Odebrecht han planteado que podría superar a 50 millones de dólares. Respecto al tema de la seguridad, ¿qué va a hacer para que no se burlen de su proyecto y de los ecuatorianos? La seguridad es mucho más de lo que yo voy a decir, pero si usted le pregunta a un hombre o una mujer del pueblo por qué se siente inseguro, le va a decir, porque a mí, a mi familia, nos matan, nos violan, nos secuestran o nos roban. Yo dije, esos 4 delitos, al menos en esos 4 delitos, eliminen estos procedimientos garantistas, entre comillas, y eviten que los delincuentes se burlen de la policía y la ciudadanía entrando a la cárcel. ¿Usted es partidario de una constitución nueva o de reformas urgentes a la constitución? Yo soy partidario de una constitución buena, pero nunca por la vía de la Asamblea Constituyente, Ya, sino descartado. por la vía de la consulta popular universal y directa con texto, para que el legislador no opine sobre la voluntad popular, sino que la implemente, que es una cosa muy distinta. En esa próxima consulta, ¿deben ser solo elementos de reforma constitucional los únicos en el contenido o hay que aprovechar para incluir otros elementos? Es un gravísimo error, porque entonces se abultan los contenidos, se confunden las cosas. Aquí cuando hay que hacer una reforma puntual, siempre salen los acomedidos. Aprovechemos para cambiar esto, aprovechemos para cambiar lo otro, codifiquemos nuevamente las cosas. Ministros, no podemos seguir así. Cada semana nos cae un guía penitenciario con droga, con teléfonos, con esto, porque ganan $550, no tienen un programa de bienestar social. No justifico que la gente robe porque gana bajos sueldos, bajo ningún motivo. Pero si usted deja abandonado a un cuerpo policial, militar, se le va a dañar. Bajar el hacinamiento en donde está a un nivel de explosión y se vuelva... y compensarlo con un reparto mejor en los que sigue habiendo hacinamiento, pero no a esos niveles. La Tacunga es manejable con el 10%. De hacinamiento. Hasta con un 20% es manejable. Lo que está mal es que la Revolución Ciudadana haya construido cárceles de 4.500 personas, que la técnica dice que no es posible. ¿Lo dijo usted entonces cuando armó todo eso, Correa? Yo no, señor Correa... ¿Lo dijo usted entonces cuando armó eso, Correa? Calladito estaba usted, ¿no? No. ¿Lo dijo usted entonces cuando armó eso, Correa? Cuando estaba el señor Correa, yo lo que le dije, y que es mi tema de seguridad, yo no manejaba el tema penitenciario, y acuérdese muy bien, mi estimado Carlos. Yo le he dicho si lo manejaba usted. Usted es un hombre locuaz, extrovertido, que ha sido con frecuencia consultado por medios y se ha prestigiado así en temas de seguridad. ¿No pudo haber dicho eso? No era muy fuerte el tema carcelario en aquella época, pero claro. ¿sabe lo que sí enfrenté? Es que la droga que se capturaba no correspondía a la droga quemada. Eso dijo usted respecto a Serrano, en verdad. Sí, eso lo dije con respecto al señor Serrano y por eso fui perseguido 4 años. La Asamblea intentó remediar un daño, un grave daño que le hicieron al país. Por supuesto, escenario 1, yo diría, el escenario ideal sería que no exista una ley de comunicación, prensa libre y responsable en el país. Escenario 2, la derogatoria total de esta ley y plantear una nueva ley de comunicación. Pero eso no se dio. Vamos al escenario fáctico, a lo real. Hicieron el daño en el Ecuador 5 años y medio de ley mordaza, de persecución, de chantaje, de llegar al ridículo de perseguir a caricaturistas. El tirano quiso perseguir el humor en este país. A ese ridículo se llegó. Entonces, ¿qué hicimos frente a las propuestas de reforma de muchos legisladores y la enviada por el presidente de la República? La Asamblea ha cumplido con un trabajo que ha sido muy complejo, muy difícil. Hemos escuchado a todos los sectores. El espíritu reivindicativo de esta transitoria justamente por la persecución que tuvieron radios y televisoras del país y por un principio de seguridad jurídica. No es una renovación automática, así discrecional a todo el mundo, justos y pecadores. De ninguna manera. La propia transitoria establece que se debe hacer un análisis jurídico
técnico de aquellos que hayan cumplido con esos contratos de concesión y con la ley. ¿Y por qué no se ha cumplido entonces en los puntos que señalan ¿Sabes algunos? por qué? Porque la Cortel, que debe ejecutar eso, quiere usarlo como instrumento de muñequeo con los grupos importantes que se van a ver afectados, como el de González, en sus frecuencias, como el de los Andrade en Manabí, que de paso son los únicos contra los cuales se han actuado. El Estado, que no pudo precautelar la integridad física y sexual de una mujer o de una niña, no puede revictimizarla mandándola presa. Eso es lo que se está debatiendo en este momento en la reforma al Código Penal. Mínimos: violación, incesto, niñas embarazadas, grave malformación del feto que sea incompatible con la vida extrauterina. No estamos hablando del labio leporino, también lo dicen, no es eso. Grave malformación del feto que sea incompatible con la vida extrauterina. Toda niña menor de 14 años que tiene sexo con un adulto mayor de 18, eso es una violación estatutaria. Si no es tiene con un capacidad. novio de 16 años. Si es con un novio de 16 o de... No, si es un novio de 14, 13, 12, 16, no es un delito. Delito es el mayor de 18 años porque ella no tiene capacidad sexual de consentir. No podemos actuar desde la mala fe, nos obliga la Constitución a actuar desde la buena fe, pero en el evento no consentido, que hay una monstrua que se pelea con el marido, va y lo acusa de violación. En este momento en el Ecuador sí existen todos los mecanismos y las regulaciones necesarias para que una denuncia falsa pueda determinar. El otro, se van a disparar los casos de aborto por violaciones adjudicadas, engañó al ginecólogo, o no fue violación y luego le quiso adjudicar que fuera violación. Y lo que ustedes quieren evitar se va a aumentar. Es decir, abortos sin las debidas precauciones que atenten contra la salud de la mujer. Eso no solamente que no sucede, sino que yo en septiembre de este año vine a este mismo canal y presenté los informes de que esto no sucede, caso uruguayo en el que se despenalizó, no solamente en violación. Este tema de la violación por aborto, porque yo quiero ir al tema específico, al aborto por violación. Las estadísticas no dan para decir es menos del 0.1% en todos los países del mundo. O sea, no existe esto de que vamos a hacer que todas las mujeres han sido violadas y entonces todas las mujeres salen embarazadas. La violación ni siquiera es castigada con pena de muerte. Pero el producto, el pobre niño, el indefenso, el bebé, le estás aplicando pena de muerte al momento que abortas. Entonces es absolutamente atroz que seamos tan, digamos, duales en que o defendemos la vida desde la concepción o no la defendemos. ¿Y qué hacemos con la mujer que porque sea un delito decida tener el producto de una violación o porque no encontró asistencia suficiente? ¿Qué hacemos con esa mujer esos 9 meses? Mira, ahí el Estado tiene una falencia gravísima y me encanta que me hayas preguntado esto porque el tema de la justicia no está funcionando. Entonces corrijamos primero la justicia hasta poner en marcha esa legislación. Tienes que corregirla. Esa decisión de ustedes. Tienes que corregirla y tienes que hacer otra cosa más, que es la mujer embarazada y sobre todo las chicas adolescentes. Hay que ver de dónde salen estos embarazos adolescentes. Pero por un lado, el Ministerio de Salud les está diciendo cómo preocuparse de su actividad sexual temprana y por el otro lado, me explico. Usted me está hablando de 6 meses en un proceso que para mí tiene que durar 10 o 20 años. Me está hablando de los primeros 6 meses para sentar las bases de lo que va a hacer. Sí. O sea que su objetivo no es clasificar a Qatar. No. El objetivo está en clasificar y en ganar de logística del campeonato. $1.250.000. El ahorro viene por el lado de los viáticos, el ahorro viene por el lado de los transportes aéreos, terrestres, etcétera, que se hacían exagerados. ¿Qué se llamaba cómo? Que se llamaba movilización de los dirigentes. Exagerado. De términos a medias. ¿Qué es exagerado? Un gasto exagerado. Un dirigente que tenía... ¿Qué es un gasto exagerado? ¿Cómo se llama un gasto exagerado? Un gasto exagerado, $2 millones. La federación ¿Cómo se llama un gasto exagerado? Un mal uso de fondos. No, corrupción. Bueno, sí. No. Digámoslo. Es corrupción. Es corrupción. Si quiere le digo cómo se gastaba esa plata. Dígalo. Mire, un dirigente que tenía a cargo comisiones, se había establecido una tabla de movilización, una tabla de viáticos, una tabla de dietas. Un dirigente que tenía a cargo un par de comisiones, llegaba el lunes, reunía una comisión, iba el martes al comité ejecutivo, iba el miércoles al directorio, el jueves se regresaba a Quito, se iba para su ciudad de origen, gastando taxi de ida, taxi de vuelta, taxis que no eran taxis. ¿Cuándo podía haber hecho todo eso mismo en un solo día? Exactamente.
¿Quién era ese Exactamente. dirigente? Varios de los... ¿Quién? Usted dijo un dirigente. ¿Quién era ese dirigente? Todos los dirigentes No. del directorio anterior. Usted me Alex dijo de la aquí. Torre. Usted me dijo aquí. Ok, un dirigente. Ya. Alex de la Torre. Usted no uno tiene de ellos. miedo, ¿verdad? No tengo ningún Ok, miedo. Guayaquil tenía 4.000 buses aquí en el cantón. Han quedado 2.700. Porque 4.000 buses habían la en el inmensa cantón. mayoría de esos buses habían vencido su vida útil. O sea, han sacado 1.300 buses de circulación. Correcto. ¿En cuánto tiempo? En menos de un año. ¿No se fueron a trabajar a otra provincia? No sé, pero antes se vendían acá a Guayaquil. Y eso se acabó. Pero más allá de eso... No, perdón, ahí viene un problema típico de Guayaquil que el resto del país rechaza. Ustedes solo se preocupan de Guayaquil. No, yo me preocupo de lo que yo sé tengo no sé que sea jurisdicción. Pero lo que sí es al revés. Acá venían a parar los buses ¿Por qué no muy- mandó muy una notificación al resto de correctamente. provincias? Estos 1.300 los a hemos sacado. chatarrizar se tienen que ir. Y En al ninguna revés. parte del país van a circular esos buses. No deberían, si es que llevan un riguroso control como lo están llevando Guayaquil. Ok, lo otro. Tecnología. ¿De qué sirve poner las cámaras que ustedes han ubicado en varios pasos peatonales? Porque ¿Y cómo obligar a que la gente los use? Los reclamaba en la perimetral. Ya los tienen y no los usan. Mire, ese paso peatonal la gente nos decía, porque la autoridad a veces tiene que salir mucho del escritorio y usar poco el escritorio. Entonces, cuando fuimos allá, mucha gente nos decía, es que en la noche cruzar aquí es peligroso. Ah, ok, es peligroso. Yo quiero salvar tu vida. Vamos a poner guardias. Pero ¿por qué Se no lo están obligan usando. a usarlo? ¿Por qué no Están ponen usándolo. la cerca que ponen de divisoria abajo que les impide? Ya está puesta. En todos. En todo lo que es la perimetral, en los 14 pasos peatonales, la cerca está puesta. Aquí están en juego más que concepciones sobre el matrimonio, más que impunidad frente al correísmo, más que un organismo rescatable, principios de convivencia democrática que queremos rescatar después de 10 años de dictadura. Eso es lo que se juega en cada uno de estos puntos de vista, que no se agotan aquí, que se enriquecen aquí y que abren el debate aquí. Al proseguir, verás otros compromisos hechos aquí. Hoy, tomar las decisiones en competitividad, en productividad, en materia social también. El tema de la investigación de arroz verde, que también está en este proceso de investigación interno. Que adicionalmente se llame también a las empresas que son acusadas de aportar. ¿En qué estado espera usted que estén las prisiones? BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Lo van a tener a usted entretenido en diseños burocráticos en vez de al pie del cañón. En ese sentido, me interesó a mí el proyecto Ecuador 2030, es un proyecto que se está coordinando con Naciones Unidas. ¿Qué busca? Busca hoy tomar las decisiones en competitividad, en productividad, en materia social también, en educación, salud, las decisiones que nos digan qué tenemos que hacer, o sea, cuál es el norte del país. ¿Cuál es el norte del país? Pero ese norte se lo marca y se lo trabaja desde ya. Fenomenal pensar en el largo plazo. Sí. Pero para eso tienen que resolver el corto plazo. Sí, pero es que eso voy. El gobierno no puede quedarse solo en el tema coyuntural. Nosotros tenemos que gobernar pensando en el futuro. Todas las acciones que realice el vicepresidente de la República para el ejercicio de las funciones encargadas del presente decreto ejecutivo deberán ser coordinadas con la Secretaría General de la Presidencia de la República. Si usted no puede hacer nada sin coordinar con ellos. Y lo estamos haciendo, Carlos, y está bien. Nada sin coordinar con ellos. Estoy de acuerdo. O sea, la Secretaría de la Presidencia es su jefe. No, somos pares y yo jerárquicamente tengo un rango, digamos, superior. ¿Quién yo no es el secretario de la Presidencia? José Augusto Briones. Pero hay algo más. Lo obligan a usted a rendir cuentas cada 3 meses. Está muy bien. Yo también creo que está muy bien. No solo ante el presidente, sino que sea público ese trabajo. ¿Y va a venir aquí cada 3 meses? Aquí a este lugar, a este set. No me comprometan, no sé cómo sea mi agenda, pero yo estoy a las órdenes. ¿Lo Carlos, invito, para señor coordinar. vicepresidente? No, pero no sé si cada 3 meses, pues Carlos, pero sin duda que volveré. Este combate con la corrupción, en donde tenemos que nosotros hacer una agenda de fiscalización muy clara, tiene que ir también acompañada de una agenda de transparencia. Vamos a trabajar, y lo he dicho varias veces, siempre con la independencia de funciones, que me parece que es fundamental, y sin tapar a nadie. Es Tenemos fundamental que eso. hacer una agenda de fiscalización. Hay una agenda. No, ya me la cambió. Primero dijo tenemos que hacer. Ahora me dijo si hay. ¿Cuál de las dos es? Bueno, la agenda de fiscalización se va construyendo en el camino. Tenemos ya una agenda actual en la que estamos trabajando en este momento. ¿Cuál es la actual? Bueno, en fiscalización tenemos varios temas que estamos trabajando en este proceso. Primero, los temas que están en la Comisión de Fiscalización, como son el juicio político a la ministra de Salud, el tema de la investigación de arroz verde, que también está en este proceso de investigación interno. Ahí está también la fiscalización al Consejo de Participación Ciudadana, que también no necesariamente la Comisión de Fiscalización es la que realiza este proceso. Pero hay 2 cuestiones críticas.
Empleo y reactivación económica, y a la vez están vinculados. ¿Qué hay allí? Es un momento difícil para el país. Y nosotros, en este contexto, tenemos que generar leyes que vayan en función de estos procesos. Hay que esperar ahora que llegue, en este caso, 2 temas o 2 iniciativas del legislativo. La Ley de Fomento Productivo 2 y las reformas al Código Laboral. Yo he pedido que al Pleno de la Asamblea no solamente concurran los funcionarios encargados del control, sino que adicionalmente se llame también a las empresas que son acusadas de aportar. Y si bien la Asamblea no tiene un mecanismo coercitivo que le obligue a los privados a presentarse, para este tema específico sí creo que sería importante que se llame esta. ¿Quiénes son los funcionarios encargados de control? El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Entonces tienes el Consejo Nacional Electoral. Que pero no el actual. Pero es que es el actual el que tiene que asistir, porque si no el que no hizo el control, el de Pozo, cuando fueron las elecciones. Sabe Dios dónde estarán, pero en cambio quien tiene la responsabilidad en este momento es el actual, porque adicionalmente no tienes auditadas las cuentas de los últimos 5 años. ¿En qué estado espera usted que estén las prisiones? Desarmadas. Una. Es decir, sacar las armas de las cárceles, recuperar la disciplina, que 2. no es un problema de violencia, pero es un problema de horarios, de uso del espacio, disciplina para la policía. Estamos sancionando a policías que, como esta semana sucedió, entran 40 o 45 minutos a discutir o a conversar con un reo en una de las cárceles, 3. en uno de los pabellones de seguridad. Infraestructura. Probablemente no va a estar lista en 2 meses, pero tiene que estar contratada. ¿A qué se refiere con infraestructura? Tenemos prisiones con capacidad para 5.000 personas, pero con cobertura de agua potable para 3.000. ¿Qué más? Contratada. Separados los reos menos peligrosos. ¿Guías nuevos? Guías nuevos, 500. 500. 500 guías penitenciarios ¿Capacitación nuevos. express? Sí, y la policía va a hacerla, prestando 3 instalaciones distintas a lo largo del país. ¿Dotación de armas no letales? Dotación de armas no letales a los guías también. ¿Economatos que funcionen? Sí, en realidad hay que revisar la contratación en general del tema de la comida. En un ejemplo que me parece que pocas veces se ha visto en el país, los que hasta hace unos pocos años eran intocables, hoy están siendo juzgados y sometidos a la ley, ni perseguidos, ni ajusticiados, simplemente en una demostración de que en un Estado de Derecho todo el mundo se somete a la ley, hasta los que se creyeron y se comportaron como si fueran intocables. Con todos esos jueces, de los cuales hay varias denuncias, por una serie de irregularidades que caen en el campo administrativo y disciplinario, ¿qué va a hacer con esos? Porque ahí están Mera y compañía vinculados. Bien, nosotros en primer lugar, Carlos, vamos a actuar con honestidad, transparencia e imparcialidad. Este Consejo de la Judicatura no va a perseguir. Este Consejo de la Judicatura va a evaluar. Este Consejo de la Judicatura va a promover en las carreras fiscal y defensorial a quienes se lo merezcan. Nos corresponde ser el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Artículo 178 de la Constitución, razón por la cual si nosotros tenemos denuncias sobre el comportamiento administrativo o disciplinario de estos jueces, inmediatamente procederemos a tramitarlas. ¿Qué tendría que hacer él entonces, ese abogado, y todos los demás que tengan casos parecidos? Y todos los demás, Carlos, ¿qué tendrían que hacer? Porque a donde voy, hago el mismo llamado. Denuncien ante el órgano de control, que es el Consejo de la Judicatura. Y ante usted tendrían que ir por faltas del tipo que ustedes son capaces de sancionar, es decir, no por fallos errados o corruptos, sino por irregularidades que tengan que ver con indisciplina o procedimientos administrativos. Muy bien, Carlos, denota sus conocimientos en derecho. No, algo he averiguado esta cuestión y estudié 3 años leyes. Al Consejo de la Judicatura le corresponde la investigación y sanción sobre infracciones administrativas, no jurisdiccionales. El diagnóstico es: la rigidez laboral es la causa del problema. La causa inmediata es esa. ¿Y la remota cuál es? Lo más remoto es que tenemos un código laboral del año 1938. Ese es el primer desafío que tiene el código. Tiene que modernizarse, tiene que actualizarse. Y lo siguiente es que luego todos los cambios que hubieron en el ámbito laboral en los últimos años, en la década correísta, fueron cambios que, sobre pretexto de supuestamente salvaguardar o beneficiar a los trabajadores, realmente terminaron condenando a la gente que no tiene trabajo. ¿Originados en qué? Yo diría en un falso sentido de justicia social, pero lo que realmente generaron fue ese estancamiento y esa división entre trabajadores y originado en trabajadores explotados por empresarios explotadores. El problema es que muchos
empresarios se aprovecharon de la necesidad de trabajo o las brechas que esto habría para recurrir, por ejemplo, a la tercerización en exceso y ellos no ser quienes tengan las obligaciones con la seguridad social, sino la empresa que contrate. Y a la vez eso tiene otra causa, que no hay empresario que acepte ganar menos. Diría dos cosas. Lo primero, los extremos son malos. Entonces, tal vez se pasó de un extremo al otro extremo. Tal vez. Sí, donde sin duda hoy... ¿Usted reconoce que hubo empresarios explotadores? Yo puedo hablar de lo que sé. Y lo que yo sé es que el día de hoy, los últimos 10 años, conseguir empleo es muy complicado por la rigidez Esa no fue laboral. mi pregunta. ¿Usted reconoce que hubo empresarios explotadores? Yo no puedo hablar de lo que no conozco. Yo solamente puedo hablar de lo que sé. ¿Usted no conoce el 70 o el 80? No, Carlos, pero yo hablo del bloque morenista. sí. ¿Quién auspicia el bloque tema, morenista? ¿Quién auspicia el bloque morenista? ¿Quién tema, auspicia el bloque morenista? El gobierno. Nosotros somos gobierno. El gobierno le dijo que es usted. Obvio. Y ahora María Paula Romo, por ejemplo, apoya a Litardo. Bueno, cada uno tiene sus padrinos y cada uno le parecería interesante llegar y me parece que hay opciones. ¿Sabe qué ventaja tiene esta segunda conversación? Digamos la verdad. Ellos la han traicionado a usted. Ok, desistieron de esa candidatura que le ofrecieron el 8 de marzo. Punto. Bueno, esa es una decisión que yo la tengo que conversar con el presidente de la República. Y si hay una traición de por medio, yo lamentaría que eso se dé. ¿Me estoy inventando lo que estoy diciendo? A mí no me lo han dicho, Carlos. Pero usted está enterada, ¿verdad? Yo le creo a usted, pero a mí no me han dicho. Sí, gracias. O sea, yo tendré que recibir esa enterada. noticia de ellos. Usted está enterada. A ver, todos los compañeros tienen legítimas aspiraciones, Carlos, ese no es el punto de discusión. A ver, es que usted dice el 8 de marzo me prometieron esto. No y me ese prometieron, mismo gobierno, se analizaron las condiciones. Esto. Usted dijo que han hecho 21 leyes. Su promesa fue 25. Y dijo que ¿pueden todavía despachar una o dos en las 2 semanas que le queda? A ver, tenemos para segundo debate algunas. No es mi prioridad hacer un número de leyes y cumplir con las 20, 48. No, yo dije una agenda de 48 que no es una meta, pero es una ruta. Y de esas hemos avanzado varias. A su juicio, las más trascendentes. Son varias y yo quisiera enseñar aquí, si me permiten, con las cámaras. Tenemos varias, el tema de la ley de fomento productivo en uno de los ámbitos, la ley del adulto mayor, la ley de educación superior, la ley de seguridad social campesina, la ley de desarrollo fronterizo. Aquí están todas. Es que nunca se dice eso. Los gobiernos se echan la culpa de manera sucesiva, pero la ineficiencia sigue siendo... ¿Y por qué no son eficientes? Porque no nombran a las personas que deben nombrar. Porque el Estado, por su propia naturaleza, en general, es ineficiente. La gente que administra un bien público no siente que es de él, no le duele, no mete el preso al que roba, ¿ya? Ni al que falla. Por eso es ineficiente el Estado, por principio. Y desde la parte gremial decía un montón de cosas que ahora se topa con otra realidad. Y por direccionar los negocios en favor de su sector, se olvida de su compromiso con el país. Administradores ineficientes, poco tiempo, porque quedan 2 años y en 2 no hicieron lo suficiente. ¿Qué queda? ¿Cruzarse de brazos? No. El gobierno tiene la obligación de hacer todo lo que la Constitución le permite. La Constitución le permite esto no es ilegal. Sí, pero en la medida en que se tenga que ver el bien común, el bien general, porque cuando... No es el bien común encargarse en ETE a un administrador que la vuelva más rentable de lo que es una empresa que da aproximadamente $150 millones al año a pesar de la carga burocrática que tiene. Pero Carlos, yo le pregunto a usted, si usted mismo puede mejorar su administración para quedarse con todo el negocio, ¿qué es mejor para el Estado? Eso significa más educación, más salud. Es que no se puede por sí mismo. Hay mejores Tenemos que vencer administradores esos paradigmas, pues Carlos, hay que vencer esos paradigmas. Si no vamos a seguir siempre un país dependiente. El petróleo tiene manejado así 40 años y mire el desastre que ha sido. Tengamos paciencia, exhibamos prudencia. No le hagamos del juego al caos, seamos vigilantes, pero no seamos utilizados. Quienes saben de antemano que van a perder porque se acabó su control del escrutinio y el procesamiento, porque ya no están sus marionetas, seguramente querrán armar reyertas y confusión, aprovechándose de que este CNE y el transitorio no tuvieron ni el tiempo ni el coraje, para no decirlo con otra palabra mejor, para cambiar el sistema y a los funcionarios que les regalaron hegemonía cuando solo tenían mayoría, y eso a veces durante 10 años. Ir hacia una verdadera democracia no es rápido ni plácido, pero vale la pena. Ahora que ustedes sienten que retornan aires de libertad, lo vemos aquí. Y felizmente lo hemos visto muy de cerca. Las dictaduras disfrazadas de democracia son la peor forma de tiranía. Allí está Venezuela. Al proseguir, verás otros compromisos hechos aquí. Por ejemplo, en los casos de violación. Cadena perpetua reversible. ¿Qué se hizo para pagar a los jubilados? Se emitieron bonos. Y hay que analizar cómo se emitieron esos bonos y son bonos que compró el Estado. No puede ser que fiscalización. Carlos, ¿sabe cuánto tengo que fiscalizar yo?
Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. ¿Por qué se mete usted en el tema de los aviones? Porque estamos realizando auditorías integrales a todos los sectores de la administración pública. Y el tema de los aviones presidenciales no solo es un tema de interés nacional, sino que cae dentro de las responsabilidades de la Casa de Gobierno respecto de los bienes que están bajo su custodia y uso. ¿De qué denuncia parte? No partimos de ninguna denuncia, partimos de un esquema de planificación de exámenes para el conjunto del Estado. ¿De quién fue la iniciativa? De la Contraloría General del Estado. ¿No fue una denuncia de Fernando Villavicencio? Han existido muchas personas. ¿Fue una denuncia de Fernando Villavicencio o no? Han existido muchas personas que se han referido al tema. ¿Parte o no de una denuncia de él? Parte de una Formalmente ese tema no lo ha denunciado. No parte. Cuando partimos de denuncias, en el examen consta que este examen parte de una denuncia. El timing, ¿por qué ahora? Porque se están cumpliendo los tiempos dentro de una planificación anual, ubicando los hechos que observamos como hechos irregulares. ¿Con quiénes se relacionan esos hechos irregulares? Con la administración y uso de los bienes. ¿A cargo de quiénes? De un bien público. ¿A cargo de quiénes en la Presidencia de la República? Bueno, ha sido señalado con mucha claridad dentro de los funcionarios convocados a la lectura toda el área de responsabilidad administrativa, la Secretaría de la Presidencia, entre otros. Es un conjunto de funcionarios. ¿La Secretaría de la Presidencia actual? La Secretaría de la Presidencia de la época en la que estamos evaluando. ¿Que era quién? Es del periodo del presidente Correa. ¿Que era quién? Hay varios funcionarios. ¿La secretaria o el secretario? Hay varios aunque ambas se llaman Alexis. Hay varios funcionarios que cumplen esa función. Pese a las cifras, cuando uno empieza a ver que los jueces liberan a los delincuentes, cuando se ve como ocurrió hace pocos días, que un juez libera a un criminal, el policía le reclama y al que le caen es al policía, se genera un sentimiento justificado, porque no es una percepción, es una realidad de impunidad. Cuando ocurren los delitos de cuello blanco y hay impunidad, también la gente dice un ratito, o sea, aquí la ley no vale. Usted frente a eso propuso quitar la sensación de que hay más apoyo al delincuente que al inocente. ¿Cómo hacemos eso? Primero empezando por la ley, y ahí la Asamblea no puede rehuir su responsabilidad. Cadena perpetua reversible. Bueno, la cadena perpetua, si mañana hay un recurso de revisión y se demuestra que la persona fue injustamente condenada, puede salir de la cárcel. Obviamente la pena de muerte no tiene reparación posible. ¿Ustedes quieren reformar el régimen laboral manteniendo la plenitud de derechos? ¿Cómo? Bueno, somos parte de un gobierno optimista, que afrontamos los problemas, afrontamos las crisis, no las tapamos, no las tratamos de distraer. Esto más que optimista me suena iluso. No, porque si usted presenta, así también me dijeron en un momento dado que era poco realista llegar a un acuerdo, y durante este año en 4 reuniones pudimos llegar a un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo, órgano tripartito constituido por 4 representantes de empleadores, 4 representantes de los sectores de trabajadores distintos y diversos, que se pusieron de acuerdo en base a quién, a un solo objetivo. Mencione los puntos principales de eso para ver que sí es posible. Primero, la eliminación de un recargo que no tiene ningún sustento jurídico ni constitucional del 35% en contratos ocasionales y eventuales. Uno. Otro. La creación de un nuevo contrato de emprendimiento y nuevas inversiones que permitan dar facilidad a la contratación y a estos temas. El 3, el tema de permitir la comisión de servicios a trabajadores afiliados bajo el régimen de Código del Trabajo en el sector público para que puedan pasar a instituciones del sector público. Y 4. Y el 4, realizar una determinación de la jornada laboral, que valga la oportunidad de recalcar que en la propuesta se mantiene como hasta hoy en 5 días de lunes a viernes de 8 horas diarias, 40 horas semanales, pero que en ciertos casos, dependiendo del sector de actividad económica, tomando en cuenta siempre el acuerdo por escrito entre empleadores y trabajadores, que debe ser registrado ante el Ministerio del Trabajo, quien velará su cumplimiento, se puede tener una jornada distinta. ¿Cuántas plazas de trabajo ha generado eso? No, son propuestas que se están planteando. Pero es que son propuestas. ¿Y cómo saber qué funcionan? ¿Qué se hizo para pagar a los jubilados? Se emitieron bonos y hay que analizar cómo se emitieron esos bonos, y son bonos que compró el Estado. ¿Pero qué significa eso? ¿Que el gobierno tiene creatividad para enfrentar las urgencias? Tiene que enfrentar las urgencias políticas, eso yo no lo voy a criticar. No, esta es económica. Los jubilados son una urgencia económica. Además, mire, porque
lamentablemente no se han tomado las medidas de ajustes necesarias. ¿Qué son cuáles? Bajar el tamaño del Estado en cuanto a la estructura del Estado. Una refinería es un sector estratégico, de acuerdo a la Constitución, un sector estratégico no puede ser manejado por la empresa privada. Sin embargo, sí puede ser administrado. Hay la delegación, de acuerdo, es la delegación. El artículo 313 de la Constitución, el artículo 330 de la Constitución señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Administrar, regular, controlar y gestionar. Es necesario Dice que primero hay que hacer competitivo al Estado, ¿sabe el proceso? No, el Estado no va a ser competitivo. Quien tiene que ser competitivo es la empresa privada para poder generar las fuentes de trabajo, para que el Estado no tenga que emplear a la gente. Para eso quiere que bajen más impuestos. Pero mire, yo no quiero que... Yo lo que quiero es que se eliminen las distorsiones para que el país sea competitivo. ¿Cuáles son las distorsiones? El impuesto de salida de divisas, los aranceles, tenemos la carga arancelaria más alta de la región, y la más alta que la de nuestros vecinos, con quien tenemos que competir para exportar. Tenemos ICES que no existen en otros países, solamente por darle ciertos ejemplos. Tenemos leyes laborales rígidas que no las tienen nuestros vecinos. ¿No está usted interesado en que quede la Armada, o Cedra en este caso, como contratista incumplida y ellos a la vez asustados por esto? Que los dejaría 5 años sin poder participar en contratos con el Estado, pero el momento que quede como contratista incumplida, usted no necesita hacer concurso, sino que puede adjudicarle directamente la obra a una empresa como esa. Carlos, vamos a hacer el concurso que tengamos que hacer público internacional. Mira hasta dónde voy y yo sigo siendo transparente y sigo actuando de buena fe. ¿Usted no fue pana de ese fulano que estaba allí? Primero Guayas, Carlos, y quiero que lo quede bien claro para usted y para todos los ecuatorianos. Primero Guayas, aquí no hay compadrazgo, Carlos. ¿Cuándo se dio cuenta de que la institución más política que otra cosa? Si todo el mundo se ha dado cuenta de aquello, se formó un partido político de ahí. Entonces, no puede ser que en fiscalización. Carlos, ¿sabe cuánto tengo que fiscalizar yo? ¿Sabe cuántas cosas tengo que fiscalizar yo? ¿Cuántas carreteras tengo que fiscalizar? Y en fiscalización hay un solo ingeniero civil. Nosotros tenemos el historial de los últimos 5 años que nos ha permitido establecer dónde hay mayor tendencia a exceso de velocidad, en qué horario, en qué días y qué operador. ¿Y eso les lleva a hacer qué? Muchísimas estrategias. Primero, Policía Nacional y CTE ya le decimos dónde tiene que hacer los controles, porque anteriormente los hacía donde había habido un accidente. Ahora les decimos hay más probabilidad que hay un accidente en tal sitio. Okay. Entonces, se redistribuyó a Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador piezas fundamentales para poder lograr esto. 2, hemos intervenido las operadoras que nosotros identificamos que tenían mayor tendencia a exceder la velocidad. Entonces, no dejamos que tengan el accidente, sino que fuimos a trabajar con ellos. De la cooperativa de Abel Gómez con la cual hablemos, con quien hablaremos después de un instante. ¿Qué medidas se tomaron con ese terrible accidente que ocasionó una de sus unidades? A ver, nosotros como Agencia Nacional de Tránsito podemos tomar medidas administrativas. Y las medidas administrativas son, se puede suspender rutas, se puede poner multas, se puede hacer llamados de atención, son diferentes y están establecidas en la ley. En el caso de esa unidad, ¿sale de servicio? Va a depender del estado en el que termina la... Digamos que una que violó normas, que tenía llantas lisas, que no hizo renovaciones a tiempo, ¿sale de servicio? Eventualmente puede salir de servicio. Esa no salió de servicio. Si el chofer es el culpable, por alguna razón, del accidente, ¿vuelve a manejar? Esas son sanciones que están establecidas ya en el COIP y que son tema de fiscalía. Y esa ya es otra área. Que depende de que ustedes y las víctimas hagan una acusación pidiendo eso. Ponerse de acuerdo en casa para luego generar acuerdos afuera es lo primero que debe hacer el gobierno en su política de concesiones. Si no, una gran idea va a tener un pésimo resultado por mala ejecución. Cuando el concepto de concesionar la actividad o servicio de un ente estatal o público se aplica con 2 condiciones, claridad y firmeza, el resultado es el éxito. Uno de los mejores ejemplos es el servicio de agua potable en Guayaquil. Nada menos que eso, de líquido vital, iniciado por León Febres Cordero y mejorado por Jaime Nebot. La concesión de Panavial en la Panamericana Norte es otro caso. No hay muchos, puede haber más. Pero luego de ponerse de acuerdo consigo mismo tras un debate interno saludable, el segundo paso que está obligado a dar el gobierno es la tan cacareada transparencia. Aquello a su vez exige 2 cosas, información y veedurías. Al proseguir, verás otros compromisos hechos aquí. Es el escudo protector que va a representar al ciudadano. Ya un convenio firmado con el municipio de Guayaquil. Por favor, esto es una primicia. Y mi denuncia cayó ahí en saco roto.
¿Cuál es la política que debe tener el Consejo? El Consejo de Participación Ciudadana, más allá de un edificio, de pedir cuadros, de pedir seguridad, el Consejo de Participación, como yo lo mencioné en mi campaña, es el escudo protector que va a representar al ciudadano en su lucha contra la corrupción. ¿Haciendo qué? Carlos, cuando un ciudadano viene a denunciar un acto de corrupción, generalmente la persona que comete el acto de corrupción es una persona que goza de influencias políticas o goza de, de recursos económicos. El ciudadano está en desventaja con esta persona que comete actos de corrupción. Aquí está el Consejo de Participación Ciudadana, porque el Consejo de Participación, según lo que establece la Constitución y la ley, vendría a ser parte procesal dentro de los procesos que se sigan en la Fiscalía del Ecuador por estos actos de corrupción. Okay, él se incorporaría en ese caso a la acusación o a la demanda. Un ciudadano común y corriente denuncia al Consejo de Participación y el Consejo asume ser parte procesal, denunciar por el ciudadano y estar pendiente de la resolución definitiva. Previa a la revisión de que la denuncia sea fundamentada. Por supuesto que sí. La mayoría de la opinión pública que está en el país está por desaparecer un organismo que usted quiere mantener. ¿Por qué? ¿Porque fue elegido para eso? No, es un organismo noble, es un organismo que merece la oportunidad, porque ya le digo, es el escudo que tiene el ciudadano con gente independiente, que esté desvinculada del poder político partidista o de intereses económicos y vaya con neutralidad a defender los intereses. No es un organismo noble, fue un injerto en la estructura del Estado para meter gente interesada de los políticos de turno. Y lo trascendente es que usted dijo que han caído pescaditos y faltan las ballenas. Ballenas. Bueno, la primera ballena es Rafael Correa. Por el orden de los factores no altera este producto. Ricardo Patiño, por ejemplo, los hermanos Alvarado, algunas damas que se me pueden escapar los nombres, pero hay siquiera 2 docenas. Yo le hago ver el otro lado. Sí. Correa está enjuiciado por un delito inimaginable, en el cual se ha probado que tiene algún nivel de complicidad y autoría, secuestro de Fernando Balda. Patiño, por uno cometido flagrantemente en este periodo, que está descrito en la ley como incitación al delito. Alvarado, Fernando, tiene varios procesos por lo que hizo en la SECOM, y Vinicio va camino a otros por las contribuciones en una campaña que fueron distorsionadas, desviadas de otra manera. Y entre las damas hay una colección de complicaciones. Yo hice una denuncia a Julio César Trujillo y mi denuncia cayó ahí en saco roto. ¿En serio? Sí. ¿Con el Consejo de Participación Ciudadana que todos hemos aplaudido tanto? Porque no pudieron más, porque se declaró desierto el concurso, ya, y para que no se quede sin seguro Petroecuador, tuvieron que renovar otra vez la que renovaron con el mismo compañía, con los mismos valores y precios que se sabía que estaban sobredimensionados. Aquí tenemos este momento ya un convenio firmado con el municipio de Guayaquil, integración de cámaras, y parte de este convenio, hasta donde yo entiendo, es mutar hacia nuevas tecnologías que permitan llegar a este tipo de cosas. ¿Cómo funciona esto de reconocimiento facial? Hay software ahora que si alguna persona está andando por la calle, me están viendo con este tema, la cámara automáticamente determina si es un esfero o puede ser un arma blanca y emite una alerta a quien lo monitorea. En base de esa alerta se activa todo un protocolo que puede incluso impedir un acto delictivo o también identificar a una persona. Permite mostrar el rostro de los delincuentes, permite que la gente identifique, permite que la gente sume más denuncias. Hay una persona que fue detenida por un delito, permite que la gente pueda ver, incluso tomar acciones de tipo preventivo ante la identificación de una persona que podría estar a punto de cometer un delito. ¿Evita que un tipo deje de delinquir porque sabe que esta vez se va a conocer más rápido y mejor su identidad y puede ser identificado o capturado? Yo creo que sí. Eso es una revelación. El acto ha sido investigado y está en investigación. No, la ministra dijo que va a ser amonestado, recordándole el procedimiento que él violó, pero no va a ser sancionado. ¿Lo van a sancionar? A esa parte vaya. Luego de que se ha hecho esa verificación, esa investigación, el policía va a ser sancionado, pero de una manera de amonestación, como lo dijo la ministra, reconociendo que tras de la actuación de este policía había un ser humano que vio en peligro su esposa y su pequeño niño. Para el gobierno, el tema minero yo creo que es blanco y negro en el sentido que el Ecuador dejó de ser un potencial
destino de inversión. El Ecuador hoy día está en las grandes ligas de la minería, por el histórico que tiene, por los cientos de años que ha tenido en el área minera y por los desarrollos de los últimos años. El reglamento de control a las exportaciones de minerales, por favor. Esto es una primicia. Esto ha sido aprobado hace menos de 10 días. ¿Por qué es esto vital? Porque ahora sí en el país establecemos formas internacionalmente aceptadas mediante estándares conocidos en el mundo de la exportación minera. ¿Cómo llegan al 52%? ¿Suman lo que va a generar en impuestos? ¿Suman lo que da en regalías? Regalías, los impuestos, que en este caso es el 22% de impuesto a la renta, el ISD, el IVA, las utilidades, todo eso sumado tiene que ser los ingresos que recibe el Estado. Ahí está la trampa. No, suman una cantidad de rubros para decir que son el 52% del Estado. Todo lo ponen en el mismo paquete. A ver, partamos del hecho, Carlos. Si usted invierte para comprarse un edificio y quiere que ese edificio sea negocio, y usted invierte $1.300 millones, número redondo. Si yo meto $1.300 millones, tengo que recuperar ese dinero y ese dinero tiene que ser más rentable que dejar en el banco ganando el 3%. Okay. Ese es el primer rubro que tenemos que partir. Se han metido 1.300 millones promedio a cualquiera de los 2 proyectos grandes. En el Ecuador hay solo 2 proyectos en explotación, solo 2 proyectos, no hay más, que es el proyecto de oro Fruta del Norte con la empresa canadiense Landin y el proyecto Mirador con la empresa Ecuacorrientes, que es una empresa de capitales chinos. Hay que restituir el sistema de proporcionalidad. ¿Qué quiere eso decir? Mira, básicamente lo siguiente. Cuando tú tienes 13 millones de electores, tú no puedes poner exactamente el mismo porcentaje de representantes en la Cámara. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes de un sistema político un gran espectro, donde en este lado tienes mucha gobernabilidad y en este lado tienes mucha representatividad. En este lado tienes mayorías y en este lado tienes minorías. Entonces tu sistema proporcional tiene que ayudarte a poner el fiel en algún lado. En el centro mismo no existir porque esto no existe, pero puede aproximarse más a la representatividad de las minorías o más crear mayorías razonables sin dejar de lado la minoría. ¿Están más centrados ustedes en el volumen que en el origen? El sistema que yo considero que es bueno, el de franjas electorales, y yo que es bueno porque más o menos establece que ciertos criterios de equidad, tiene un defecto perverso, que es que no deja entrar a los candidatos nuevos. Porque si tú, como tú conoces temas de gestión de campañas, ¿no es verdad? Si tú no tienes que dedicar un tiempo muy fuerte a vender un nombre y después de eso a provocar una difusión de propuestas y recién pedir luego de eso que voten por ti, no por el candidato correspondiente, y este sujeto no es conocido, entra en condiciones desiguales frente a quien es ya conocido y está en la segunda o la tercera etapa. Entonces la pre-campaña, contrario a lo que te digo este rato, que hay que hacer esta rigurosidad, tan rigurosa criterio, hay que dejar abierto un pequeño gasto de pre-campaña para que los nuevos puedan entrar. Todas las exageraciones son malas. Repítalo. Todas las exageraciones son malas. Una vez más. No, ¿por qué? Ahora entiende lo que quise decir con feminismo radical. Pero ahora entiende lo que quise decir con feminismo radical. Yo lo entiendo como yo lo quise decir. Yo radical es de raíz. Ya, sí, usted lo administró etimológicamente. Sí. Yo lo entiendo en el sentido que usted lo acaba de explicar, como una exageración de la demanda, justificada, yo entiendo. Si han sido oprimidas, asesinadas, violadas tanto tiempo, no le puedes pedir a ese grupo que proteste con la racionalidad que uno quisiera. Pero la excepción no hace la regla. La regla real es, usted decía que desertan los hombres de denunciar, la verdad que quienes desertan de denunciar son las mujeres. También. Y si no veamos lo que sucede, con la boleta de auxilio la mataron el otro día, está esperando que alguien se la cumpla. Quien deserta, quien va a hacer una denuncia y después de no sé cuántos meses se la toman en cuenta, son las mujeres, no les creen a las mujeres. Se ha empezado por reconocer que no todo depende de la policía, por demostrar que muchos jueces liberan a los delincuentes y que varios fiscales desisten de acusar aún en delitos evidentes. Hay un acuerdo general de varias funciones del Estado para coordinar sus acciones en pro de identificar y sancionar al delincuente, así como no liberarlo sin motivo. Se llenan de pretextos y usan o interpretan la ley a favor del delincuente y no del inocente. Esto cambiará cuando quienes tienen la obligación de tomar la actitud correcta la tomen. No cuando los defensores a ultranza de los derechos humanos se pongan a favor del delincuente y no del inocente, si el derecho de ambos entra en conflicto. Hasta la ministra de Gobierno, una consumada garantista, ha reconocido eso al pronunciarse por la amonestación y no por la sanción de un policía que pateó 2 veces en el suelo a un delincuente esposado, que él detuvo tras hallarlo, como vimos, asaltando a su esposa e hijo porque el pillo lo amenazó. Cuando salga de la cárcel, te busco y te mato. Eso ilustra el drama de la peor era delincuencial en el país.
Los delincuentes avesados son además reiterados, porque saben que la corrupción del sistema o los libera o desde la cárcel les permite operar. Al proseguir, verás otros compromisos hechos aquí. Pero se olvidan de mencionar al 9-delta tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo, y por eso no ha dejado de ser considerado una droga. ¿Por qué vinieron si la seguridad jurídica en el Ecuador siempre ha sido cuestionada? Nuevas compañías chinas que son líderes en temas tecnológicos. Nuevas compañías chinas después de lo que han hecho aquí. Que hacia fines de este año, diciembre de 2019, 506,000 personas estarán fuera, digamos, de Venezuela, estarán afincadas en nuestro país. Porque este proceso y este proyecto es súper audaz, es inédito. 250,000 esperan regularizar ustedes para comenzar. Queremos hacer eso. ¿Y por qué? Porque la visa humanitaria busca dar respuesta a una emergencia, a una urgencia humanitaria. Yo creo que la relación del Ecuador con China es una relación importantísima de primer orden y que debemos cultivar. Que haya controversias. ¿En qué sentido? Para que se incremente, para que crezca, para que ¿Más pueda... endeudamiento con China? No necesariamente endeudamiento. Nosotros sí quisiéramos tener, obviamente, como cualquier país del mundo, inversión de nuevas compañías chinas que son líderes en temas tecnológicos. Nuevas compañías chinas después de lo que han hecho aquí. ¿Las conocidas? Nosotros creemos que la relación económica con todos los países es una relación cordial, por supuesto, amistosa, pero basada en intereses. Okay. ¿Dónde está Correa, señor canciller? En Bélgica, según todas las indicaciones. ¿Y ustedes adicionalmente no hacen una diligencia aparte? ¿No hacen un seguimiento aparte? No un espionaje. Nos respondieron. Cuando ellos nos respondieron al Estado ecuatoriano, a la Corte, le dijeron, la vía es solicitar a un juez belga que haga la tramitación, y en ese punto está en este instante. O sea, ¿ustedes son recaderos de la Corte Suprema, de la Corte Nacional? Les manda, mire, toma aquí, te tengo un sobre, entrégalo allá. No creo que sea recadero. Eso es la función que tenemos que cumplir. Le pongo un nombre bonito, ¿son courier? No, es que es la función que tenemos que cumplir. Sin chequear lo que les tramitan hacer. Así pasó con Ramiro González, ustedes notificaron una orden de extradición equivocada. Es que, mira, eso es lo que nos dice la ley. Bueno, representamos a varios grupos, particularmente empresas australianas que se encuentran radicadas dentro del Ecuador y que llegaron como parte del proceso de subasta de áreas que inició el Estado en el 2016 y 2017. ¿Dónde tienen concesión esas empresas? Imbabura, Carchi, Azuay, particularmente. ¿Para qué minerales? Oro y cobre. ¿Por qué vinieron si la seguridad jurídica en el Ecuador siempre ha sido cuestionada? La seguridad jurídica es una de las muchas variables que se tienen que considerar. Habrá países donde existe un rango de seguridad jurídica más alto, pero no existan minerales. ¿Cuánto estiman estos inversionistas que pueden tener como utilidades respecto a la inversión y el riesgo que van a correr? Para saber cuánta utilidad tiene un proyecto minero, tiene que cumplir sus fases de exploración. Lo que se recibe en el Ecuador... Pero tienen una proyección, un estudio de factibilidad. No, ninguno. Lo que se ¿Vienen a poner cuántos millones de dólares? Dependiendo de la compañía y dependiendo de la cantidad de concesiones, varían entre 150, 200, 300 millones de dólares. ¿Durante qué periodo? 4 años. ¿De exploración? De exploración inicial y exploración avanzada con los cambios. Pero esa exploración no la hacen porque se les ocurrió. Hacen porque tienen estudios de indicios de que ahí van a encontrar lo que creen. Lo que se presume que existe, viene como consecuencia de información histórica y de ubicación geográfica, porque las compañías no han tomado una roca todavía del sitio, mucho menos han hecho una perforación. Hay estudios. Hay conocimientos geológicos, hay exploración, hay antecedentes. Pero no exploración. No los presente como que son 400 millones de benefactores australianos que vienen aquí a ver qué sacan. Y si les va mal, se van. Lo que sucede, Carlos, que al estar dentro del callejón interandino es inevitable que tengamos riqueza geológica. Los más ricos son los que producen más. Entonces la clave aquí es, primero hay que producir, y en el proceso de producción se pagan salarios, se paga y se genera dinero para poder consumir. ¿Qué es lo que pasa? Durante la década pasada es el mejor ejemplo en Ecuador. Década pasada, inyectar liquidez para que la gente tenga plata y consuma. ¿Y qué sucedió? Como no había producción suficiente incremental en el país, se consumía producto del exterior, donde sí había producción. Entonces hay que estar muy claros. Si queremos desarrollarnos, tenemos que producir más. Usted no ha dicho que no hay producción. Lo que usted ha dicho es que no somos competitivos para producir, porque es muy caro lo que aquí se genera, es muy caro. Porque el salario es alto. Entonces no es producción lo que falta, sino competitividad. Competitividad para producir más, porque en la situación actual... ¿Y quién te va a comprar lo que produce? ¿Cuál es la diferencia? Permítale concluir. ¿Cuál es la diferencia entre un país como Estados Unidos y Ecuador?
la capacidad productiva. Allá producen más. Si queremos nosotros mejorar nuestro nivel de vida, necesitamos producir más. Tenemos que generar más riqueza. Alberto, Es Estados inevitable. Unidos ya no produce. La producción está en China. Antes de eso. Estados Unidos hace rato dejó de producir, Alberto. Estados Unidos estamos en el siglo XXI. No. Hay que restituir el sistema de proporcionalidad. ¿Qué quiere eso decir? Mira, básicamente lo siguiente. Cuando tú tienes 13 millones de electores, tú no puedes poner exactamente el mismo porcentaje de representantes en la Cámara. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes de un sistema político un gran espectro, donde en este lado tienes mucha gobernabilidad y en este lado tienes mucha representatividad. En este lado tienes mayorías y en este lado tienes minorías. Entonces, tu sistema proporcional tiene que ayudarte a poner el fiel en algún lado. En el centro mismo no existir porque esto no existe, pero puede aproximarse más a la representatividad de las minorías o más crear mayorías razonables sin dejar de lado a la minoría. ¿Están más centrados ustedes en el volumen que en el origen? El sistema que yo considero que es bueno, el de franjas electorales, y yo que es bueno porque más o menos establece que ciertos criterios de equidad, tiene un defecto perverso, que es que no deja entrar a los candidatos nuevos. Porque si tú, como tú conoces temas de gestión de campañas, ¿no es verdad? Si tú no tienes que dedicar un tiempo muy fuerte a vender un nombre y después de eso a provocar una difusión de propuestas y recién pedir luego de eso que voten por ti, no por el candidato correspondiente, y este sujeto no es conocido, entra en condiciones desiguales frente a quien es ya conocido y está en la segunda o en la tercera etapa. Entonces la pre-campaña, contrario a lo que te digo este rato, que hay que hacer esta rigurosidad, tan rigurosa criterio, hay que dejar abierto un pequeño gasto de pre-campaña para que los nuevos puedan entrar. Las mujeres vienen despedazadas ante la situación de un embarazo inesperado, por violación, por consentimiento, porque cayeron con un amante, porque son menores de edad y no quieren que los padres se enteren, varias situaciones. Cuando una mujer ha optado por un aborto, las secuelas que sufre esta mujer son exactamente iguales que el síndrome postraumático, y eso lo hemos podido comprobar. Una mujer que se da cuenta de lo que ha hecho cuando pasa su crisis, su temor de tener este hijo y se da cuenta que lo ha matado, toma conciencia, tiene depresión, tiene incapacidad para querer a sus otros hijos, empieza a sentirse irritable, a maltratarlos, incapacidad para tener una relación de pareja estable, muchas caen en alcohol, en dependencia de drogas, intentos de suicidio. Una persona de 15 años que comete un delito no va a la cárcel, va a un centro, una especie de centro de rehabilitación de menores, son como centros de reeducación. Sí hay posibilidad de procesamiento, pero más allá de eso, una persona de 18, 19, 20, que ha sido violada, si estamos hablando de más de 500.000 embarazos, de los cuales casi 130.000 son productos de violación, sí es un problema de salud pública. Me parece a mí, la verdad, un poco hipócrita como sociedad decir no pasa nada, tenemos que dejar la legislación así tal cual está y sigan nomás abortando clandestinamente, sigan nomás dañando porque además no solamente es el tema de la muerte, las condiciones físicas, las condiciones sanitarias en las que se producen estos abortos clandestinos son terribles y obviamente siempre van a afectar a las más pobres. Bien, porque las que tienen plata se van a Miami y abortan en una clínica sin ningún problema. Que estoy de acuerdo, la marihuana tiene 480 componentes. El CBG, el cannabigerol, tiene efecto no psicoactivo, sirve para el insomnio, es antimicrobiano, incluso disminuye la presión ocular. El CBC es sedativo, es para el dolor. El CBN no es psicoactivo, no es narcótico. El CBD reduce los espasmos musculares, pero se olvidan de mencionar al 9-delta tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo, y por eso no ha dejado de ser considerado una droga. ¿Ese está en todas esas variedades de marihuana que usted mencionó? No. Por ejemplo, el cáñamo, que es la prima del cannabis, apenas tiene un 0.03% de THC. Esta es la planta de marihuana. Si voy a hacer medicina, solo necesito un 3%. ¿Qué es esto? Para hacer medicación. La pregunta es, ¿qué harían en el Ecuador con el resto si aquí no podemos controlar ni el paracetamol caducado? Pero aquí usted métase en las páginas, en redes, te ofrecen semillas con más THC, si quieres más trips, sátiva, si quieres relajarte, índica. ¿Se ofrece quiénes? Se ofrece en las redes. ¿Ofrecen proveedores locales? Así es. ¿Ofrecer es ilegal? Usted las compra en el mercado libre. ¿Ofrecer es ilegal? No hay una regulación para las semillas. Ajá. No hay una regulación. Es decir, que se puede estar sembrando de hecho clandestinamente o ilegalmente, aunque en pequeñas porciones. El autocultivo. Con las leyes y funcionarios correístas, ¿creen ustedes que se puede sancionar a los corruptos de la era correísta? Sí, yo creo que sí.
A pocos, tarde y no mucho, pero sí. Y eso solo será posible y mayor si a funcionarios y entidades como la representada hoy aquí se los respalda, se les exige y también se los critica. Y si en vez de quejarnos solamente por lo mucho que falta, apuntalamos lo poco avanzado. Si no, los saqueadores del país se nos reirán otra vez en la cara, más que nunca. Nos propusimos una tarea que pocos países en el mundo han podido lograr. Pero por eso mismo, jamás nos podemos rendir y resignar.